por favor, la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Este tema que hemos venido anticipando, que ya tiene tiempo que Dios nos venía hablando, que teníamos ya que darlo, el tema de los falsos maestros, ¿sí? Lo hemos titulado palabrero o mensajero. Vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo, porque es importante, amado hermano, no solamente para poder entender, para poder discernir o darnos cuenta cuando nos encontramos delante de un falso maestro, sino porque lo anticipábamos la semana pasada. Si nosotros no estamos al pendiente de estas cosas, pues un falso maestro nos va a dar una falsa enseñanza. Y si nosotros la recibimos en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir propagándola. Pues vamos a seguir alimentando a la gente de cosas que simple y sencillamente no van a funcionar. Hablábamos la semana pasada de este engaño del falso evangelio de la prosperidad, que la gente es lo que está buscando y se está propagando de gran manera. Y muchas veces, ¿qué sucede? Hay hermanos que se sienten mal porque la congregación es pequeña, porque la congregación está comenzando, porque no hay quizá la respuesta que la gente esperaba, y se van y buscan congregaciones grandes porque piensan que ahí está el Señor, porque piensan que ahí está la bendición de Dios, pero verdaderamente no saben si esa persona ha sido enviada por Dios para bendecir sus vidas. ¿Y qué sucede? Empezamos, como le vuelvo a repetir, empezamos a recibir enseñanzas equivocadas, y vamos a ver cuál es la razón de esto, ¿sí? Y nosotros la vamos a seguir propagando. Por eso es importante, no solamente para identificar a los falsos maestros, sino para también que nosotros no nos convirtamos en un mensajero de mentiras, en un palabrero solamente. Por eso la palabra de este día lo hemos titulado así: un palabrero o un mensajero, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 10, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabrerías fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los justos a los injustos, para ser castigados el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, fíjense lo que dice aquí la palabra, siguiendo la carne,
andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. ¿Cuál es la razón principal de este tipo de personas? ¿O cuándo nosotros nos podemos convertir en un falso maestro, en un maestro que no va a traer palabra de vida eterna? El apóstol Pedro le decía al Señor, ¿a quién iremos? El Señor les brindó la oportunidad, les dio esa libertad, que hicieran uso de su libre albedrío, porque ya muchas personas habían renunciado a Él, porque los había exhortado, les dijo, ustedes me siguen porque comen, porque comieron, pero la verdad no les interesa. Trabajen, quieren comer, trabajen, y trabajen por lo que permanece para siempre. Dice la palabra que muchos se enojaron y el Señor también les brinda la oportunidad a sus apóstoles, diciéndoles, y ustedes también se quieren ir, pero Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú, Señor, las palabras que salen de tu boca y de tu corazón son las que van a trastornar nuestra vida. Y Pedro no lo dijo porque comenzaba a seguir al Señor. Pedro lo dijo en una convicción de su corazón. ¿Cuántas cosas maravillosas había visto ya Pedro de parte del Señor Jesucristo? Que le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Muchos han venido, quizá Pedro había conocido otras personas, porque así lo dice en la Biblia, antes de mí muchos han venido. Quizá Pedro conoció a uno de ellos y dijo, no, estos son palabreros nada más. Pero tú has traído, Señor, un verdadero mensaje del cielo. Y por eso te queremos seguir y por eso no vamos a renunciar. Por eso estamos dispuestos a soportar lo que tenga que venir. Pedro identificó perfectamente bien el mensaje que venía de parte de Dios. Pero dice aquí la palabra que mayormente aquellos que siguen la carne. El Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y eso quizá, no sé si Pedro se dio cuenta cuando dijo esas palabras, pero Pedro sabía que el mensaje que el Señor Jesucristo traía venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque conocía al Señor Jesucristo. Él sabía que él era un hombre completamente entregado al Espíritu. Por eso, por medio de esta carta que Pedro envía, dice y nos hace saber que el mayor error que podemos cometer o que cometemos constantemente es confiar en nuestra carne. Es ignorar al Espíritu de Dios, y lo hemos venido hablando. Cuando nosotros hace un momento hacíamos una oración reconociendo al Señor, que dice en su palabra, separados de mí, no van a poder hacer nada. Y lo que traten de hacer, quizá Dios en su grande amor y en su gran misericordia permitan por un tiempo que funcione. Pero cuando nos separamos de Dios, cuando ya no involucramos a Dios en las cosas de nuestra vida, tarde o temprano vamos a empezar a ver los frutos equivocados. ¿Sí? ¿Quién es un falso maestro, un falso profeta, un falso Cristo? Entendemos que hay anticristos, personas que se oponen a Cristo, que no creen, que lo rechazan. Pero un falso es una persona que lo quiere imitar. Es una persona que lo está imitando, que está tratando de ser como él, pero ¿qué sucede? Es una persona que no tiene el conocimiento pleno de quién es Cristo. Está usurpando un lugar. Un falso maestro está ocupando un lugar que no le corresponde. Cegado por su concupiscencia, cegado por su avaricia, quizá por su ego, por su vanagloria, no tuvo la paciencia de ser edificado como Dios manda y usurpó un lugar, tomó un lugar que no le correspondía. Se auto llamó a sí mismo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. No fue llamado por Dios.
Porque Dios conoce los dones, porque antes de que Dios nos llamara, primeramente Dios nos dio unos dones. Por ahí hay muchas iglesias que dicen que por lo menos uno, Dios no da uno, amado hermano. Tenemos muchos dones, Dios repartió dones. Y a cada uno le dio más de uno. Pero cuando nosotros nos fuimos al mundo, ¿qué hacíamos con esos dones? Pues le estábamos dando un mal uso. Los usábamos para nuestra propia vanagloria, para nuestro ego, para nuestra vanidad. Pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos hace volver a su presencia, es para que invirtamos, para su gloria usemos de una manera debida los dones recibidos por parte de Dios. Y no todos tenemos los mismos dones. Pero eso no quiere decir que porque Dios a mí me dio el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don de la palabra, los demás dones son inservibles, o son inútiles, o no van a tener la misma recompensa. La gente tiene que tener el don, no buscar el don. Hay muchos de estos falsos maestros, y lo vamos a ver, que no es que tengan un don de Dios o un llamado de parte de Dios, sino que ellos lo tomaron para sí. Por eso le digo, un falso profeta, un falso Cristo, un falso maestro, es una persona que está usurpando un lugar que quizá Dios le había preparado para que estuviera ahí, pero anticipó su tiempo. Pero no has recibido de parte de Dios todavía todo aquello que Él necesita. Dice el libro de los Salmos, que Él es quien adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Si no recibimos de parte de Dios lo que necesitamos, nos vamos a quedar a medias. Hemos empezado a orar por una familia y platicando con esta persona, esta puerta que Dios ha abierto para salvar. Decía, yo no te puedo dar lo que no tengo. Entonces lo primero que yo fui a pedirle al Señor no fue por la familia, fue por nosotros. Señor, danos el amor que tú tienes por esa familia para no dejar esta batalla a medias, para no cansarnos, para no creer que con una semana, 2 semanas que estemos orando por ellos ya lo hicimos. Necesitamos amor y perseverancia. Y una vez que Dios nos lo ha dado, entonces sí, ya nos dio las armas para enfrentar esa guerra. Y hay personas que lamentablemente, por eso le vuelvo a repetir, cegados por nuestra propia carne, a veces nosotros mismos, creemos que con lo que tenemos es suficiente. Y empezamos obras que lamentablemente no estamos terminando. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque entiende de una manera extraordinaria esto y lo perdona. Y nos dice, recaes y recaes en el mismo error. Y hace rato nos hacía una invitación, quiero que comiences de cero. Dice el libro de Isaías, ven y pongámonos a cuentas. Vamos a hacer cuentas, dice el Señor. Vamos a hacer cuentas y vas a ver cuánto me debes. Es importante, es maravilloso cuando atendemos la palabra del Señor. Pero que el mensaje venga de parte del Espíritu Santo. Para edificar, para exhortar, para consolar a la iglesia. Esos son los 3 propósitos de un mensaje: la consolación, la exhortación, la edificación de la iglesia. Pero le vuelvo a repetir, lamentablemente la iglesia ignora la palabra de Dios. Y nada más porque ahí el pastor tiene mucha, lo sigue mucha gente, tiene gracia, es muy gracioso, es muy astuto para dar la palabra, y la gente lo sigue. Pero ¿qué frutos está dando los mensajes en su vida? ¿Cómo está edificando a la iglesia?
¿De qué sirve una congregación de muchos si lamentablemente no hay un solo discípulo? El Señor no dijo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, no dijo, hazme congregantes o hazme seguidores. Dijo, vayan y hagan discípulos. Discípulos. Y el Señor Jesucristo eso vino. E hizo 12 discípulos. ¿Por qué poner nuestros ojos en el hombre y no en el Señor Jesucristo? No es que ese pastor tiene 2 congregaciones y se llenan al tope. Cuando el Señor Jesucristo vemos que hizo 12 discípulos y cosas extraordinarias por medio de esas 12 personas. Porque es importante lo que dice y lo que dijo Pedro. La palabra de vida eterna. Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién más? Cuidado con lo que estamos recibiendo, amados hermanos. Mucho cuidado, porque le vuelvo a repetir, si usted no lo confronta, si usted, lo que nos ha venido diciendo el Señor, si usted no edifica sobre oro, se va a llevar un falso mensaje y así lo vamos a ir divulgando. Y eso es lo que Dios no quiere, sobre todo para este último tiempo, que se conozca la verdad, por cruda, por cruel, por fuerte que parezca. ¿Sí? Tenemos que recibirla de parte de Dios y expresarla de parte de Dios. Por eso le digo, si no le pedimos a Dios lo que necesitamos, no lo vamos a hacer. Para que usted pueda, quizá cuando Dios lo mande a hablarle a alguien de una manera fuerte, si usted no le dice, Señor, dame el valor, usted se va a achicar. Y no, muchas veces no es por miedo a la persona, sino por amor a la persona. Si el Señor me manda, imagínense, yo me pongo a pensar, a veces pienso, son las 2, 3 del día y viajo en mi mente, viajo en mi espíritu, y cómo estaría ahorita el Señor Jesucristo, o David, o los profetas. Qué vida tan difícil la de un profeta. El Señor lamentablemente nunca mandó a felicitar a Israel. Imagínense cómo tenía que ser ese profeta. ¿A qué grado llegaba el pueblo, o el profeta, más bien el profeta, de desesperar al pueblo, que lo mataban? Ya, y sabes que ya mejor hay que matarlo. Nada más nos viene a decir que Dios nos va a castigar y que estamos mal. O sea, ¿quién se cree? ¿Qué le pasa a este? A pesar de que sabían y veían las obras de ese profeta, terminaban matándolo. ¿Por qué? Porque la palabra de corrección que Dios mandaba no cabía en sus vidas. Entonces, cuando Dios nos manda a hablarle a una persona, tenemos que decir, Señor, dame el valor. Mira, es mi hermano y yo lo amo en Cristo. O quizás es mi familiar. Pero está mal. Está mal, Señor, y ahora tú me estás mandando a hablarle. Dame fuerza. Muchos pastores por eso consienten tantas cosas de parte de la iglesia. No podemos también no podemos obligar a las personas. Mira, hermana, vístase decorosamente, hermano, no le eche crema a sus tacos. Sea humilde, nada le cuesta, venga al culto humilde. Si allá afuera usted lo quiere hacer, bueno, lamentablemente yo no estoy allá, pero venga. ¿Por qué muchos pastores permiten eso? Muchas veces es por conveniencia. Se exhorta para no decir que Dios no me lo demande. Pero a veces entienda también lo que el compromiso que tenemos al estar aquí. Y cuando Dios nos manda a hablarle a alguien, lo decíamos, Dios visitó esta casa y la costumbre, amado hermano. Lo mismo le pasó a Israel. Este es un hombre pecador.
¿Qué se dijo? A nadie se dio. Porque la palabra, porque el mensaje no se está edificando sobre oro. Entonces no es cosa fácil, amado hermano. Dios nos manda para corrección. Nuestros frutos nos van a decir, cuando usted esté prosperando, esté creciendo, todo salga bien, que bien está la bendición de Dios en su alrededor. Y bueno, yo no sé, es Dios, es su voluntad. Pero al menos yo en la Biblia no he encontrado una vez que Dios mande felicitar a alguien. ¿Por qué cree? Porque no estamos trabajando para ser felicitados. Ahora, si Dios, lamentablemente hay personas que se molestan y nos molestamos, bueno, me incluyo porque también somos así. Lo dice el libro de Hebreos, que a la verdad la disciplina a nadie le gusta. A nadie nos gusta que nos corrijan, y si es una tras otra, ya la agarró conmigo. Ya la trae contra mí. Ya nada le parece, ya todo lo hago mal. Cuando no estamos viendo verdaderamente en el Espíritu de Dios, que lo que se nos está diciendo no te están diciendo, oye, eres un inútil, una buena para nada, todo lo haces mal. Se te está corrigiendo. O se nos corrige. Pero a veces nuestra manera de pensar es equívoca. ¿Por qué? Yo me pregunto, cuando hay problemas en el matrimonio, mayormente, ¿por qué guardamos lo que nos lastima en lugar de lo que no nos lastima? Queremos ser felices, y hablaremos de esto primeramente Dios, Usted va a ver cuál es la clave, cuáles son el secreto de la felicidad. Le voy a dar el secreto de la felicidad más adelante, unas 2-3 semanas tal vez. ¿Sí? Queremos ser felices, no queremos sufrir, no queremos que nos lastimen, pero el daño comienza en nosotros mismos. Usted tiene problemas con su esposo y lo primero que se acuerda es del mal que le hizo, o con su esposa. En lugar de recordar, no, pues es que sí guisa rico, me lava, me plancha, a veces le he contestado mal. No vale la pena pasar por alto este mal momento que me hizo pasar. No, es que siempre me gritan, no se levanta, no me hace. ¿Por qué guardar lo malo? Cuando queremos lo bueno, atesoramos lo malo. Usted le puede hacer una lista de errores a su marido, a su esposa, quizás hasta con fecha y con hora. Y de las cosas maravillosas, ¿por qué no lo guardamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? Por eso a veces nos enojamos y guardamos rencores absurdos. No, pues como quiera, mal que viene aquí ha estado, cumple su parte, está cumpliendo con lo que dijo. El varón, la mujer, llego a casa, hay comida, no me falta mi ropa limpia. ¿Por qué? Porque esta ocasión no me la lavó. ¿Por qué no recordar las veces que sí? ¿Por qué por esta vez que me falló? ¿Por qué no recordar las veces que sí cumplió? Y caemos en errores y errores y errores. Porque ¿qué está guardando nuestro corazón? ¿Qué mensajes estamos recibiendo del mundo? De las personas que nos rodean, nos engañan. Por eso dice el libro de Corintios que no nos unamos a yugo desigual con los incrédulos. No hagamos amistades con gente que tiene del mundo.
No es que no le hables, amado hermano, es que no vayas con ellos, sino que tú sigas a Cristo. Pero no estamos entendiendo el mensaje de Dios, porque no estamos edificando no estamos levantando ese edificio. Y le vuelvo a repetir, viene uno y es el hermano que viene de España, que tiene una congregación muy grande, que ha viajado por todo el mundo, y yo recibí el mensaje. Pero ¿cuándo? ¿Cuál es la razón de que se hayan levantado falsos maestros con falsas doctrinas? Primera de Juan, poquito adelante, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 20. Primera de Juan 2, del 18 al 20 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Fíjese desde cuándo comenzó el último tiempo. Y hay iglesias que se la pasan diciendo, estos son los últimos tiempos. ¿Se da usted cuenta? No estamos hablando de los últimos, no está en plural. Cuando Juan escribió esta epístola dijo, ya es el último tiempo. Ya tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque si yo le digo, amado hermano, son los últimos tiempos, usted dirá, bueno, se termina este y sigue el otro, y quizá el otro, y quizá todavía el otro. Pero si yo le digo, amado hermano, ya es el último tiempo, usted tiene que prepararse, usted tiene que entender que el tiempo se está cortando y usted juzgará su vida y sabrá qué hacer. Amén. Ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, fíjese usted bien, por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí viene la clave maravillosa. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Porque ustedes, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Primeramente, dice la palabra, dice el apóstol Juan, ¿sí? Esto es importante, yo se lo platicaba y lo platiqué me decía mi compañero, no sé por qué razón, es que ya el tiempo se está cumpliendo, y me decía, eso me lo están diciendo desde cuándo. Eso lo están diciendo desde que yo era un niño, sí, pero las señales, ¿cuándo habrían de cumplirse esas cosas? Y lo hablamos también la semana pasada. ¿Por qué son tan importantes las señales? Porque esas van a decir, ya es el tiempo. Se ha dicho desde precisamente desde que el Señor Jesucristo partió hasta el día de hoy se anuncia su regreso. Pero el Señor dijo, miren que nadie los engañe. Pongan atención. ¿Cuándo sucederá? Cuando las señales comiencen. No cuando se diga. No cuando más se propague. No cuando más se anuncie. Sino cuando las señales comiencen a manifestarse, entonces el día está próximo. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Juan, ya ha habido anticristos. Por eso sabemos que ya es el último tiempo. Juan estaba completamente consciente de que no vendrían tiempos, sino que era el último tiempo. Ahora dice el apóstol, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo podemos entender esto? Porque el versículo 20 dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Son personas que se infiltraron en la casa de Dios. Hombres que no tenían mayor interés por ser transformados por parte de Dios para servir a su propósito. Desde aquel tiempo, dicen los apóstoles, nos lo decía hace rato en la segunda de Pedro capítulo 10, como hubo falsos profetas,
también habrá falsos maestros. Que la razón de que sean falsos es ¿por qué? Porque vinieron, aprendieron un poco y se fueron. Y cambiaron todas las cosas, trastornaron todas las cosas. Necesario es que haya separaciones en la iglesia de Cristo, en las congregaciones, ¿sí? Pero cuando algunos se van sin haber sido enseñados, se van inmaduros, con deseos engañosos para engañar y guiar a otros, se convierten en falsos maestros. Cuando no terminan la preparación, por eso el apóstol Juan nos dice, ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Ustedes deben de saber cuando el Espíritu Santo les está llamando, los está moviendo, quizá en otra dirección opuesta. Pero un falso maestro, para empezar, es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Y quizás se bautizó, pero si no involucra al Espíritu de Dios, si no hace lo que dijo el apóstol Pablo, todo lo que hagan sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesucristo. Cosas maravillosas pasan cuando lo hacen en el nombre de Jesús. Así tan breve y tan directo. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé dirección. Estamos declarando que las cosas se harán conforme a la voluntad de Dios. Porque el Señor mismo dijo, todo me ha sido sujeto en los cielos y en la tierra. Todo está sujeto a mi nombre. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesucristo, lo hacemos para gloria de Dios. Pero dice que estos hombres comenzaron. El mal comenzó en aquel tiempo. Con hombres que dijeron, yo soy cristiano, yo voy a la congregación. Aprendieron quizá tal vez de la imposición de manos. Aprendieron las bases del evangelio y dijeron, con esto es suficiente. ¿Y qué sucede cuando no pudieron complementar, cuando no supieron completar quizá alguna enseñanza, cuando alguien se acercó a preguntarles algo que no sabían? Empezaron a complementar sus enseñanzas con las enseñanzas del mundo. Se lo decía de una joven que tiene ahí en YouTube, incluso fíjese nada más. Ella decía, cuando tengas algún problema, alguna duda, busca en YouTube cómo sanar heridas y ahí te van a aparecer cantidad de mensajes cimentados en la palabra. Y esta jovencita decía, te voy a dar los 5 consejos de cómo preparar una enseñanza. ¿Dónde en la Biblia dice los 5 consejos para preparar una enseñanza? Y si usted le busca así, consejos para preparar una enseñanza en YouTube, lo va a encontrar. Por eso le digo que es importante, porque no nos convirtamos en un falso maestro. Quizá hay hermanos que les guste este ministerio. Ay, es que a mí me gustaría, y quien se ha acercado dice, cuando yo esté ahí. Alguien profetizó y dijo, cuando yo esté ahí, y se paró. Quizá le guste este ministerio. Quizá tal vez de aquel lado se ve muy fácil. Pero no, eso no quiere decir que tenga el llamado de Dios. Ahora tampoco le estoy diciendo que usted no lo puede hacer. Estamos hablando de que si yo quiero servir, le tengo que pedir a Dios, Señor, a mí me gustaría estar ahí. ¿Qué necesito? El don de la palabra. Necesito entender tu palabra. Se comienza por Cristo, el principio y el fin es el Señor. Pero este tipo de falsos maestros nada más vinieron, aprendieron y dijeron, vamos a complementar estas enseñanzas con técnicas humanas.
Y cambiaron el mensaje por la palabrería. Y se volvieron oradores. Y le dan consejos de cómo usted debe de manejarse aquí, de cómo usted debe manejar la palabra, cuándo subir el volumen, cuándo bajarlo, cómo controlar a las personas, cómo llamar su atención. Cuando el Señor les dijo a los que lo seguían, quieren seguirme, van a trabajar. No, pues no, mejor ahí le paramos. Y ustedes, no, Señor, nosotros vamos contigo, porque tienes palabras de vida eterna. Entonces estos falsos maestros comenzaron en ese tiempo implementando técnicas, implementando métodos, teologías, etcétera. Cantidad de cosas que no están en las Santas Escrituras, que no lo dicen las benditas Escrituras. Por eso yo soy un enemigo declarado y completo de la llamada teología, y lo he expresado en muchas ocasiones. Querer estudiar a Dios, cuando Dios nos muestra su carácter, cuando Dios nos muestra su persona en las Escrituras. ¿Qué tenemos que estudiarle a Dios? ¿Qué tenemos que estudiar de otros dioses? ¿A mí de qué me sirve saber de dónde salió Dagón y quiénes lo adoraban y qué le ofrecían? Cuando la Biblia dice, pon tus ojos en Jesús. Para ser un hijo de Dios no tienes que saber ni de Dagón, ni de Jezabel, ni de Jefté, ni de David. ¿Puedes aprender de ellos? Por supuesto que sí. No te estoy diciendo que lo deseches, amado hermano. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Pon tus ojos en Jesús. Nadie más. No hay otro. ¿Quieres recibir la vida eterna? Pon tus ojos en Jesús. Pero estas personas, lamentablemente hay iglesias que se actualizan. Sabemos que tenemos que usar algunas herramientas del mundo para gloria de Dios. Pero ahora no, es que este nuevo método está jalando gente. Vamos a implementarlo en la iglesia de Cristo. Vamos a dejar que los jóvenes entren, si se quieren ir a tatuar o perforar, si quieren entrar con calzones más que ropa, porque ya es andar las jovencitas prácticamente en ropa interior, pues que entren. ¿Cuántos artistas, amado hermano, del mundo creen que aman a Dios? Se dicen cristianos, pero están fuera de. Cuando el apóstol Juan dijo que el que quiera ser como él, ande como él anduvo. Y siguen cantándole al mundo y piensan que porque públicamente dan a conocer su amor por Cristo, ya están conforme a la voluntad de Dios. Porque esos falsos maestros le dijeron, mira, tú ama a Jesucristo, deja los ídolos y Dios te va a amar. Tan, tan. ¿Dónde está en la Biblia? Porque se han conformado a esas doctrinas. Porque, total, es un hombre de Dios. ¿Es un hombre de Dios? Por sus frutos lo conocerás. Es sorprendente, sorprendente de verdad. Hay tantas denuncias de este tipo de personas en el internet y tienen una cantidad de seguidores sorprendente, amado hermano. Antibíblico. Y no estoy diciendo que la Biblia dice que nada más con poquitos esa es la casa de Dios. Es su casa y Él sabe cómo la multiplica. Estamos hablando de la palabra. Tampoco estoy diciendo que las congregaciones, las grandes congregaciones, todas estén equivocadas, no. Pero hay que tener mucho cuidado a dónde vamos a poner nuestros pies. Hay que tener mucho cuidado en dónde estamos abriendo nuestros oídos, abriendo nuestro corazón.
Comenzamos una oración diciéndolo. ¿Qué te pide Dios? Toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Quizás tú vayas a un lugar equivocado, pero si antes de recibir cualquier cosa tú te postras, Señor, aquí está todo lo que tú me pides. Aquí nos lo dice el apóstol Juan. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. El Espíritu Santo te dirá, levántate porque no tienes que estar aquí. Quizá tú empieces a escuchar el mensaje y dirás, esto no me está edificando mi vida, no. ¿Qué es esto? Cuando tú le entregues todo a Dios, Dios te responderá. Por eso es tan importante que lleguemos y nos pongamos delante de la presencia de Dios. Gracias a Cristo Jesús y Él reciba la gloria. Porque tenemos la costumbre de antes de empezar, encomendarnos a Él. Hay iglesias que lo hacen personalmente. Yo no sé si el hermano ya lo haga, pero he visto que eso se está perdiendo, amado hermano. Que eso está dejando de ser el cimiento de una iglesia, entregarnos a Cristo, pedirle al Señor que sea Él quien haga la obra. Y esto es porque los falsos maestros, le vuelvo a repetir, trajeron este tipo de técnicas y métodos del mundo, de cómo hacer una prédica. Escoge un tema, fíjese nada más. Escoge un tema y yo te voy a dar las 5 claves de cómo hacer una prédica. El Señor Jesucristo, ¿acaso será que iba y decía, ay, ¿de qué tema les hablaré hoy? ¿No decía las palabras que yo les hablo no son mis palabras? ¿Se las hablo como mi Padre me las ha dicho? ¿Acaso Dios tenía una lista de enumerada? ¿Qué día estamos viviendo? ¿Qué mensaje toca hoy? Desde ahí comienza, amados hermanos. ¿Y cuántas veces hemos recibido eso como de parte de Dios? ¡Ay, qué bueno! Dios bendiga a la hermana, porque esos sí mensajes tiene de bendiciones de gente que no conoce la Escritura. Dios le bendiga, hermana. Gracias, me han servido mucho sus consejos. ¡Sus consejos! Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Quieres ser un mensajero de Dios? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? No, Señor, es que soy torpe de palabra. Tú ve porque yo voy a hablar por ti. Eres torpe, te mando a Aarón. ¿Lo preparó? ¿Le dio el Señor las cosas que necesitaba? ¿Cumplió Moisés el ministerio? Y era un torpe de palabra. Él lo reconocía. Si es agradable este ministerio para algunos, pues adelante, ahí está el Señor. Pero no nada más nos levantemos a dar palabra por palabra. No es nada más recibir por personas que dicen que tienen una experiencia, que guían una congregación, quizá, no lo sé, o porque hablan muy bonito. Hay que ver lo que la palabra nos está dando. ¿Quién es un verdadero maestro y un verdadero mensajero? Comenzamos aquí, Hebreos capítulo 5. Vamos a identificar a quién verdaderamente. Porque si podemos identificar a los falsos maestros, también es necesario poder saber quién es un verdadero enviado de Dios con palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 1, del versículo 1 al 5 dice: porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y aquí viene lo importante. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como también lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Cuántas veces hemos escuchado a esos hombres diciendo, es que yo soy profeta? El apóstol fulano de tal, glorificándose a sí mismos. Primeramente dice la palabra que nadie, un verdadero maestro y mensajero de Dios, ¿qué tiene que tener? El llamado de Dios. Tiene que estar convencido en su interior que lo que Dios ha hecho es llamarlo para llevar su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar convencido? Porque se va a encontrar con una tremenda oposición. Y lo vemos en el Señor Jesucristo. Puestos nuestros ojos en Él, vemos que el Señor iba y les hablaba la palabra de Dios, y ¿qué veían? ¿Y quién te envió? ¿De parte de quién vienes? ¿Con qué autoridad haces? Una persona que tiene el llamado de Dios es una persona que va a estar convencida y va a luchar contra corriente, incluso, y usted lo sabe, contra aquellos que deberían de brindarle el apoyo, contra aquellos que deberían de darle la gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, porque Dios lo ha levantado. Ahora déjeme compartirle de lo que Dios me ha dado, para su ministerio. Pero ¿qué sucede? Muchas veces son esas personas las que nos juzgan. He visto, yo no sé si sea verdad o no. Usted sabe que en el internet hay muchas cuestiones que son muy dudables, pero he visto varias personas que dicen que han dejado el cristianismo por la oposición que tienen. Fulanito deja el cristianismo, fulanita deja el cristianismo, no lo sé si sea cierto, pero hay por ahí de una mujer que decía que dejaba el cristianismo por toda la oposición que tuvo de los pastores, porque ella no debía de predicar. Fíjese usted nada más hasta dónde puede llegar una falsa enseñanza. Dejar a Cristo. Si ella estuviera convencida de que aquel que la había enviado era el Señor, yo le voy a dar cuentas a Dios, no a ti, hermano. Perdóname, yo le voy a predicar a los que Dios me envíe, no a ti. ¿No me quieres invitar a tu iglesia? ¡Qué pena! ¿No crees que Dios me levantó en su misma gloria que a ti? ¡Qué pena! ¿Dónde estabas tú cuando Dios me habló? ¿Dónde estaba yo cuando Dios te habló? Si tú me dices Dios me mandó, pues Dios te mandó. Yo no soy quien. Si acaso darte un consejo, mira, hermano, no vayas a tropezar. Espérate, dale un tiempo a Dios, pídele a Dios confirmación. Si es necesario una señal, te estoy dando lo que Dios me ha dado. Ya que estés convencido, hazlo de parte de Dios. Porque también está la otra cara de la moneda. Hace mucho tiempo, y lo he dicho en varias ocasiones, un pastor que se le ocurrió hacer una disque bomba para tener la atención de la gente, para anunciar un sismo. Viene un sismo muy grande para México. ¿Y de qué le sirve, amado hermano? ¿Sabe cómo se le hubiera agradecido a la gente si le hubiera dado la hora y la fecha? Y si hubiera sucedido. Y yo recuerdo que cuando entrevistan a su mamá, la mamá del pastor dice, es que fíjese nada más, yo no sé si esto está en la Biblia. Ni siquiera ella sabía si lo que su hijo había hecho, un pastor. ¿Qué fue de esas ovejas, amado hermano? ¿Cuántas de ellas quizá dijeron, esto del cristianismo es una locura?
O sea, ¿vas a terminar siendo un fanático loco como este? ¿Voy a terminar en la cárcel? Dios no nos manda. Dios dice, si va a suceder, va a suceder. Una cosa es que las cosas nos sucedan y otra cosa es que nosotros las busquemos. Hay que ver que sucedan conforme a las Escrituras. Dice, los llevarán a tribunales. Y el diablo los meterá a la cárcel a algunos de ustedes. Entonces está escrito, sí. Pero ¿cómo puede trabajar el diablo? ¿Usted cree que ese hombre tenía una intimidad con Dios? ¿Profundizaba con el Espíritu y las Escrituras? Quizá lo he dicho muchas veces, la intención tal vez no era mala. Tal vez él estaba buscando que la gente se arrepintiera. Pero los métodos eran los que Dios había dispuesto. ¿Cuándo? ¿En dónde en la Biblia dice, imita una bomba y métete al aeropuerto? ¿Hasta dónde podemos llegar a equivocarnos? ¿Se da cuenta que no es un tema tan simple y tan sencillo? Nada más saber quién es un falso maestro y cuándo. Y si te puede tocar a ti. Y si tú puedes hacer tropezar a otros. Por eso el mismo apóstol Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque el lugar más oscuro está reservado para ellos. Y no es que Dios no quiera maestros, sino que nos lo pone como advertencia. ¿Quieres ser un verdadero maestro? Ahí estoy yo. ¿Quieres dar buenas enseñanzas, palabra de edificación? Es Cristo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Es que algunas personas nada más lo hacen sin el llamamiento de Dios, con mucho conocimiento, con mucho estudio, pero aquí dice la palabra, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. El que Dios llama, ese es el que está capacitado para dar un mensaje de Dios. Vemos a Juan el Bautista que decía, yo vengo después, yo vengo primero, pero soy después. Y el que me envió, refiriéndose a Dios, Juan el Bautista quizá no es tan visto como el Señor Jesucristo, pero Juan el Bautista sabía que Dios lo había mandado. El que me envió a predicar delante de él. ¿Quién lo había enviado? ¿Su papá, su mamá, su tío? Hablaba las palabras del Señor, porque estaba consciente de que era Dios el que le hablaba a su corazón. Porque antes de dar cualquier palabra se preocupaban, no decía, incluso por ahí hay ya libros que le dan temas para predicar, y no solamente temas, sino citas bíblicas. Ya no nos falta eso, crea tu propia iglesia. Tu propia iglesia. Haz tu propia iglesia. 5, 10, 15, 20 consejos para levantar tu propia iglesia. Y la gente lamentablemente quizá está respondiendo. Pero dice la palabra que el que va a dar un mensaje de Dios tiene que tener un llamado de Dios. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál debe ser la fuente de un verdadero mensajero? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Un mensaje de parte de Dios tiene que tener textos bíblicos, amado hermano. No es agarrar un texto y desarrollarlo. Por eso le digo que lamentablemente hay muchos hermanos que están adoptando métodos del mundo. Así lo hacía o así lo hace. Creo que ya se están invirtiendo hasta los papeles. Así lo hacía la Iglesia Católica. Según el Santo Evangelio, según San Lucas, y ahí le leían 2 versículos y todo lo demás era sermón. ¿Y sobre qué estábamos edificando esa palabra?
sobre nada. Porque todo lo demás era sermón, palabra de hombre. Y hoy día así se está haciendo. Toman un versículo, toman un capítulo, 3, 4 versículos y se lo desarrollan. Y la edificación, porque está de moda. Porque la gente no quiere soportar 2, 3 horas de palabra de Dios. De la palabra de vida eterna. Mira, vamos a darle un mensaje de 20 minutos que les llegue. Vamos a fingir que nos está quebrantando y con eso ya lo hicimos. Y hacemos 5 servicios al día. ¿Y qué edificación se llevan, amados santos? Por eso es importante ponernos, cuando comenzamos, Señor, nos ponemos en tus manos, porque la palabra es de vida eterna, porque el mensaje tiene que ir bien cimentado, bien edificado, bien construido y sustentado por tu misma palabra. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al versículo 21 dice también, tenemos también la palabra profética más segura. La más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando yo le digo, le voy a dar 5 consejos para una prédica, eso es privado, eso es mío. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pero si alguien se para y le dice, amado hermano, usted tiene que meterse en comunión con el Espíritu Santo para entender su palabra. ¿Quiere hablar la palabra de Dios? Perfecto, amado hermano. Dice el apóstol Pablo, buen ministerio, el que busca apostolado, busca cosa buena. Pero tiene que tener ciertos requisitos. ¿Quieres estar aquí, amado hermano? Perfecto, pero no es nada más ven y plántate con tu palabrería. A mí no me interesa si en tu trabajo te la pasas convenciendo personas. Esto es trabajo de Dios. Que te va a servir, sí, pero entrégaselo a Dios. Señor, allá en el mundo convenzo a personas, no sé, para comprar cierto producto, pero aquí quiero convencer a las personas de su salvación. Así es que esa palabrería se queda allá. Y yo, Señor, aquí te vengo a entregar toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. Que tu Espíritu Santo tome la dirección de mi vida. ¿Cuál es el arma, el única arma que un verdadero mensajero tiene que tener? La palabra de Dios. Que si los judíos tienen muchos libros de sabiduría, ¡qué bien por los judíos! Que si este libro está incompleto, porque te voy a decir una cosa, si está incompleto, porque hay muchos libros que se quitaron. Y dicho sea de paso, lo dije en otras ocasiones, supuestamente el motivo por el que esos libros se quitaron es porque no expresan un contacto directo de Dios con los hombres. El libro de los Macabeos es un libro histórico, pero al parecer estaba en la Biblia. ¿Sí? Y si se trata de quitar eso, ahí está el libro de Esther. Yo no sé, yo he escuchado a un pastor que dice que es un libro precioso en el que se muestra el poder de Dios. ¿Usted ha leído el libro de Esther? No aparece en un solo versículo, escuche usted bien, el nombre del Señor, Jehová en aquel tiempo, ni siquiera de la oración que hizo Esther, ni su tío. Habla del ayuno, de que Esther mandó a ayunar, pero nunca habla de la dirección que se le pidió al Señor.
¿Se muestra el favor de Dios para los espirituales? Sí, porque iba a destruir ese pueblo, pero Dios siempre ha intercedido por ese pueblo. Entonces, es lo que le vuelvo a repetir, tenemos la palabra más segura, lo más seguro que tú puedes tener para recibir un mensaje de parte de Dios es la Biblia. Y no podemos ocupar un simple versículo y un simple capítulo para reafirmar lo que se habla. Por eso también, lamentablemente lo escuchaba y lo dije en otra ocasión, se está perdiendo la Biblia de los púlpitos. Ya el hermano habla mucho y la palabra, ¿con qué la reafirma? ¿Y cómo consta que lo que estás diciendo viene de parte de Dios si la palabra profética más segura está en las Escrituras? Y dice que no debe ser de interpretación privada. ¿Y a qué se refiere? Pues a que tenemos que involucrar al Espíritu Santo. Cuando hacemos un mensaje o de verdad recibimos un mensaje de parte de Dios, para poder agrandar este mensaje, pues necesitamos que el Espíritu Santo, no lo tengo que hacer privado, no mío, sino involucrar, dice, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Un verdadero mensaje de parte de Dios tiene que traer mucha Biblia. Varios, se lo decía, yo recuerdo cuando el Señor comenzó a edificar mi vida, este varón de Dios, y nos traía de un lado para otro con la Biblia, y cámbiale y búsquele y vamos para allá. Y hoy día, lamentablemente, en las últimas enseñanzas que he visto de él, es esa nueva técnica. Y cuando nosotros nos estaban preparando en ese discipulado, eso es algo que nos dijeron, yo lo recuerdo bien. Se decía que un buen pastor, eso era lo que hacía. Tomaba un versículo y lo desarrollaba. Fíjese nada más. Un buen pastor. ¿Qué sucede con ese mensaje? Pues yo se lo expreso, usted lo recibe y dice, yo quiero ser un buen pastor, entonces me voy a hacer un palabrero. Necesito ser un palabrero. ¿Por qué? Porque necesito completar una hora con un mensaje de 50 palabras, de 2 versículos. Y eso ya no lo habían dicho desde hace cuándo. Pero ¿y qué si Dios dijo, vas a leer toda la Biblia? Se va a quedar el que quiera. ¿Quieren ustedes también irse? ¿Por qué queda usted sentado? Porque le daría la misma respuesta que le dio el apóstol Pedro. ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a ir a recibir lo que Dios me está dando? Y así como el apóstol Pedro y los demás apóstoles se quedaron, usted se queda. Pero todo comienza en nuestra mente. ¿Cómo vienes preparado mentalmente? ¿Para recibir un mensaje de 15, 20 minutos, de media hora? ¿Para andar en la Biblia de un lado para otro? Ay, sí le creo. Sí ha de venir en la Biblia. No creo que sea mentiroso. Ay, que ya se apure porque ya tengo hambre. Ay, ojalá y no sea muy largo. ¿Cómo vienes preparado a la casa de Dios? ¿Con qué ganas? ¿Cuál es tu intención de venir a la casa del Señor? ¿Por qué no se predica eso, no, hermano? Porque se está acostumbrando a la gente a que venga y deje lo suyo y se vaya. Si se fue edificado, qué bien. Si no, yo ya di la palabra que Dios me dio. A mí no me la va a demandar Dios, no, pero su edificación, su transformación, hay que estar verdaderamente conscientes de las cosas que Dios nos está poniendo en las manos. ¿Cómo se reconoce a un verdadero mensajero? Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12.
Gálatas 1, del versículo 11 y el versículo 12, dice la palabra: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino vino por revelación de Jesucristo. Esto yo no lo tengo que convencer a usted, amado hermano, pero sí tengo que estar convencido yo. Yo tengo que estar convencido en mi corazón que la palabra que yo le estoy hablando vino a mi vida por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. No es una prédica que yo escuché de otro varón, de otro hermano, y vine y la modifiqué quizá, o vengo y se la doy a entender como la entendí. Pablo estaba consciente, estaba perfectamente seguro que había sido Dios quien lo había enviado. Y él hablaba con la verdad. No tenía por qué avergonzarse, no tenía por qué decir, el tema de esta mañana de la lista lo saqué. Dios me ha enviado a hablar de esto y de esto les he venido a hablar. Porque lo recibí del Señor Jesucristo. Hay pastores que organizan los temas que van a hablar. Y qué bueno si Dios se los dio. Qué bien si Dios lo dio. Pero se viene el Halloween, vamos a hablar de Halloween. Se viene Navidad y toda la pregunta, y usted encuentra en internet lo mismo. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? ¿Debe un cristiano celebrar el Halloween? Y es el mismo tema para cada época o cada situación del mundo. Vamos a hablar de Halloween porque ya viene el Día de Muertos. Y vamos a cambiarle y a modificarle y a ponerle flores y a ver qué le hacemos. Pero tenemos que hablar del Halloween, de la Navidad, porque ya viene, del Día de Reyes. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Y dónde está el mensaje que Dios dispuso para esa fecha? Pues lo posponemos. Lo hablaremos más adelante. Porque vamos conforme a la rutina del mundo. Pero Pablo dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Espíritu Santo, sino por revelación de Jesucristo. El Señor Jesucristo me dijo, a mí no me interesa si viene la Navidad, y nos lo ha anunciado a usted y a mí. El próximo domingo, ¿qué vamos a hablar? De las festividades de Año Nuevo. Dios dijo, voy a hablar del jubileo, les voy a hablar del jubileo. Porque es necesario, porque yo conozco el corazón, porque yo conozco la necesidad de mi iglesia. Tenemos que involucrar al Señor, no los métodos del mundo, no las ¿cómo se llaman? Las técnicas del mundo para hablar la palabra del Señor. Ahora fíjese usted bien, ¿cuáles son las características de un mensajero de Dios? ¿Qué cosas debe de expresar en su vida? Para que usted pueda identificarlo. 2 de Corintios capítulo 6. Regrese un poquito nada más. ¿Saben? Gálatas, regrese a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 3 al versículo 10, el Espíritu Santo nos muestra las cosas que un verdadero ministro, de un verdadero mensajero de Dios, tiene que presentar en su vida, y llevar en su vida. Usted quiere ser un mensajero, aquí está. Aquí está lo que va a pasar en su vida. Dice la palabra: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios,
no como apóstoles, no como profetas, no como pastores, en mucha paciencia. Y aquí viene la cosa dura, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dice la palabra, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Quizá un maestro no tiene por qué reflejar, lo vimos la semana pasada, el Señor nos decía que para este último tiempo las riquezas económicas y materiales no son ni señal ni promesa de parte de Dios. Aquel que cree que porque tiene mucho dinero o tiene muchas posesiones materiales, Dios está con él, Dios lo ampara, Dios lo protege, Dios lo ama, está equivocado. Está equivocado. Puede ser muy astuto, muy hábil, un buen administrador del dinero, pero muy poco amar a Dios. En muchas tribulaciones, angustias, necesidades, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Todo eso lo tiene que tener, dice la palabra, por sus frutos los conocerás. No, la verdad el hermano sí ayuna, es el primero en estar en el trabajo, los desvelos. Luego son las 2, 3 de la mañana y anda mandando ahí quizá citas bíblicas o andamos organizando las veladas. A reconocer quién es enviado por Dios. Dice su palabra que como tristes pero gozosos, como entristecidos. Nos causa tristeza, pero al ver la reacción de las personas, el gozo, porque la persona está respondiendo. No hay cosa más agradable para un ministro de parte de Dios que ver los frutos en aquellos a los que estás ministrando. Que ya se levantó fulano para hacer esto, que ya sutano hace aquello, que ya perengano hace aquí, que ya dice allá. ¿Por qué? Porque eso te motiva a continuar. La gente está respondiendo, pero un mensaje verdadero de parte de Dios. Vale la pena desvelarse, vale la pena levantarse a las 4, 3 de la mañana. Dormir quizás 5 horas y levántate a trabajar. Pero alguien está respondiendo. Pero la palabra de Dios está cumpliendo como dice su palabra, no cae a tierra. Aunque tal vez de los, no sé, eran más de 5,000 y solamente 12 se quedaron con él. Tal vez no el 90% de la congregación va a responder, ojalá Dios quisiera que así fuera. Pero Dios nos mandó a ser discípulos. Y tal vez de esos 50, 70, 80, 100, no lo sé. Tal vez vas a levantar 2, 1. Pero que sea un verdadero mensajero de la palabra del Señor. Que tú le digas, hermano, aquí no hay técnicas.
Aquí hay consejos de parte de Dios y están en la Biblia. No tienes que ir al mundo a buscarlos. ¿Quieres dar un consejo de parte de Dios? ¿A quién tienes que ir? A Dios. Si vas a dar un mensaje de López Obrador, ¿a quién le vas a ir a preguntar? Pues a López Obrador. Oye, mi mamá me dijo, ¿de quién es mensajero? De mi mamá. No de los falsos maestros. No convertirnos en un falso maestro. Por querer estar ahí, por querer ser visto, por querer ser conocido. ¿Quién puede reconocer a un mensajero de Dios? San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. No cualquiera lo puede identificar, amado hermano. Y lo vemos en este tipo de cuestiones. Gente que nada más va a las congregaciones porque, le vuelvo a repetir, es grande, el grupo de alabanza es conocido, el pastor fue cantante, grabó un disco, viajó por el mundo. Entonces por eso yo me voy a ir a meter ahí. O es es una de las iglesias que pertenece a ese hombre, por eso voy y me congrego ahí, porque el hombre, la cabeza es muy famosa, muy conocido. ¿Quién puede reconocer a un verdadero mensajero de Dios? San Juan capítulo 7, versículo 15 al 18, dice, la palabra de Dios. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Se da cuenta que no necesita usted cumplir estricta y rigurosamente con una edificación que muchas veces nos imponen en las grandes congregaciones? Hasta hay congregaciones con universidades cristianas. No, hermano, es que si usted quiere servir, primero se tiene que bautizar, luego ir a un retiro, luego un posencuentro, comienza su discipulado nivel 1, nivel 2, nivel 3, siga con maestros, sigue profetas, luego apóstoles, luego discípulo, siga con la universidad, y ya cuando tenga usted 75 años casi para darle la gloria al Señor, le daré chance que usted predique. O habré aceptado que usted era un enviado de parte de Dios. Entonces le creeré, amado hermano. Ya en su silla de ruedas, entonces diré, este hermano era entregado para Dios. Pero miren, ¿en quién tenemos que poner los ojos? En Cristo. ¿Y qué dijeron de él? ¿Cómo sabe este letra si no ha estudiado? ¿Y qué dijo el Señor? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Qué estoy buscando en mi corazón? ¿Que me vean a mí o que reciban? ¿O que la palabra que está en mi corazón y estoy compartiendo dé fruto en sus vidas? Por mí tiene que empezar. Si no me reconocen, qué pena. Con que haya uno o dos que la reciban como de parte de Dios, ahí tengo que estar yo. Por esos dos. Imagínense si el Señor Jesucristo hubiera dicho, ay Dios mío, se me fueron 5,000, ¿qué voy a hacer con estos 12? Y luego uno me va a traicionar. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a aplaudir? ¿Quién va a hablar de mí? Por esos dos estamos usted y yo y miles de millones de personas esperando a aquel que ni siquiera hemos visto, que no hemos escuchado.
que no nos consta si pisó la tierra, pero creemos en Él. Y que adoramos con el corazón sin verlo. Si Él hubiera dicho, con estos 12 no la voy a armar, no la voy a hacer. Porque no buscaba su gloria. Él mismo lo dijo, no busco mi gloria. No busco ser visto por mí. Lo que yo les vengo a hablar es de parte de Dios para quien lo quiera recibir. Y aquel que lo reciba, Dios lo recompensará. Pero dice la palabra, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Cuando escribí este mensaje, o estaba yo pensando, cuando Dios me habló, Dios me mandó a usted a hablarle de esto, amado hermano. El Señor me dijo, vas a ir a hablar de un palabrero y un mensajero. Y se recuerda, yo le había dado una lista que según yo es el orden. Ya la tiré porque el orden ya... Digo, los mensajes ahí están, la lista fue la que tuve que tirar, porque yo creo que el Señor, al final de cuentas, este mensaje tenía que habérselo dado ya hace como más de un mes, 2 meses, habíamos quedado. Es el tiempo que Dios ha determinado, porque dio otras necesidades, porque no es el tiempo para hablar de eso. Pero es cuando Dios verdaderamente nos está moviendo, hermanos santos. Quizá usted trabajó 6 días, se olvidó de Dios. Pero cuando usted vaya a hablar a la casa de Dios, cuando usted vaya a predicarle a cualquier persona, acuérdese de Dios, primeramente en el nombre de Jesucristo. Señor, yo voy a ir en tu nombre. Te pido, Padre mío, que tu sangre preciosa me limpie de todo esto que traigo, Señor, para poder escuchar a tu Espíritu Santo, para que sea Él a través de mí. ¿Cuáles son los 5 consejos? El nombre del Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, la palabra del Señor Jesucristo. Es el mejor consejo que yo le puedo dar y que usted debe compartir para hablar la palabra de Dios. Quien conoce la palabra de Dios sabrá discernir si el mensaje que escuchó es de parte de Dios o de un hombre. A ver, espérame. ¿Cómo que los tiempos? La palabra dice el último tiempo. No, hermano, te estás equivocando. ¿Cuál evangelio de la prosperidad? ¿Dónde dice que Dios tiene un plan financiero? Dios me está llamando para heredar su reino. ¿Cuál plan financiero? ¿Dónde dice que el Señor dijo en su palabra, vas a hacer reuniones de solteros cristianos porque no se tienen que juntar con los del mundo y entonces los vamos a dejar ahí? ¿Eso lo aprendiste del Señor Jesucristo? ¿De dónde te sacó? ¿Qué eras tú cuando Jesús te amó? Un mentiroso, un adúltero, un fornicario, al menos no era yo, un ratero. Dios me amó siendo del mundo. ¿Por qué yo voy a quitar a la gente por qué yo voy a juzgar a la gente que está en el mundo? Entender lo que Dios me está diciendo. No hagas amistad con ellos, no los sigas, porque te van a ensuciar. Porque van a destruir mi obra de santificación por estarlo siguiendo. Pero háblales de mi palabra. Pero muéstrales mi obra en ti. ¿Cuál junta? ¿Cuáles reuniones de cristianos solteros? Ay, es que como doña Florinda, ¿no? Vénganse, hermanos, no se junten con esa chusma. ¿De dónde nos sacó el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos amó el Señor? Puestos nuestros ojos en Él, hagamos las cosas como Él las hizo. Ese es un mensaje de Dios.
¿Quieres ser una hija de Dios? Perfecto, mi amado hermano, perfecto, mi amada hermana. Pon tus ojos en Jesús. ¿Así de simple? ¿Eso es todo? Sí, mi amado hermano. ¿Quieres gloria de Dios? Pon tus ojos en Jesús. ¿Quieres el poder de Dios? Pon tus ojos en Jesús. Puedes aprender de David, de Salomón, claro, de Moisés, por supuesto. Pero que tu maestro sea Jesucristo. Pero que tu meta sea Jesucristo. Pero que tu poder, tu dirección, tu amor sea Jesucristo. Nadie más, amado mío. No importa quién sea ese varón. Puestos los ojos en el amado Jesucristo. Para hacer la verdadera y única voluntad de Dios. Para hablar de parte de Dios. Un mensaje de Dios. Palabras de vida eterna. Vamos a terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, del 1 al 17, o sea, todo el capítulo 3. Y del capítulo 4, del 1 al 4. Amén, dice la palabra del Señor. También debes saber esto. O sea, la Biblia lo maneja como importante, ¿eh? No como, pues bueno, para completarte un poquito la Biblia. También lo debes de saber. También debes de estar enterado para juzgar con justo juicio. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Son unas características opuestas a lo que nos mostraba el Señor de un mensajero en 2 de Corintios. Versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo. Escuchen lo que dice la palabra. Siempre están aprendiendo. Por eso le digo que no es necesario que usted comience con un bautismo, claro, sí, esa es la clave, si es bíblico. Pero no que empiece un discipulado, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego síguete con este y luego síguete con el otro, porque dice, estos siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿De qué sirve estar aprendiendo y aprendiendo si no van a conocer la verdad? Y la verdad se llama Jesucristo. No llegan a conocer al Señor. Y vamos a hablar más adelante también de esto que es importante, del bautismo. Que muchos pastores dicen que primero den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Eso es bíblico? Eso lo dijo Juan y está en la Biblia, ¿eh? Juan el Bautista lo dijo. Pero no es bíblico. No es un mandamiento de Dios. En su tiempo lo hablaremos. Amén. Dice el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos o reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra
y persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor Dios poderoso Jesucristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto no quiere decir que lo van a andar correteando, amado hermano, No, quizá no de la misma manera que a Pedro y a Pablo y a los apóstoles, pero lo van a perseguir, como les daba yo el caso del testimonio de esta persona que dice que por eso dejaba el cristianismo. La persiguieron y no aguantó, porque no estaba convencida que era el Señor quien la había levantado, quien le había dicho: tú vas a hacer y hazlo. Amén. Versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir que cuando somos engañados vamos a engañar. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y no habla del pastor, habla del Señor Jesucristo, de su palabra, de su amado y precioso Espíritu. Y que desde la niñez has sido instruido desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esos frutos debe de dar la palabra de Dios. ¿Dónde nos muestra aquí un plan financiero? ¿Dónde nos muestra aquí ¿cómo se llaman? Los requisitos que tiene que tener una persona para bautizarse? Son hombres reprobados, tanto estudian, tanto buscan, que no acaban de conocer la verdad, porque buscan la sabiduría en otras cosas. Y dice: irán de mal en peor. ¿Qué le pasó a tantos pastores hoy con la pandemia? Se les acabó su dinero y por medio les damos la cuenta, el número de cuenta. Y mucha gente dejó la iglesia. Oye, mi amado hermano, pero si estás viendo que nos están quitando, ¿de dónde quieres que yo te diezme? ¿De dónde quieres que yo te ofrende? ¿Por qué no te pones a pedirle a Dios que nos haga prosperar, que derrame las riquezas de su reino? ¿Me das el número de cuenta y no me das una bendición para bendecirte? Y fueron de mal en peor. Y mucha gente, amado hermano, se dio cuenta de la clase de personas. Pero dice el apóstol Pedro: por estas personas el camino de la fe es vituperado. Y lo escucha usted. Ya se está propagando mucho. Que el diablo, muchas son mentiras, muchas son verdades, Dios lo sabe. Que si el pastor era un pederasta, que si el pastor andaba con la secretaria, que si el hermano pastor tenía una casa aquí y otra por allá. ¿Cuántas de esas cosas son verdades? ¿Por qué? Porque ese mensajero no venía de parte de Dios. Se estaba sirviendo a sí mismo, y aquellos que lo estaban recibiendo no supieron identificar. Aquí nos da las características, el carácter de los hombres que se van a servir de usted, porque no conocemos verdaderamente la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1 dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Habla aunque estén hablando del pulque curado, tú mete al Señor Jesucristo. ¿Y de dónde habrá venido el pulque y el maguey? Pues es que aquí está la obra de Dios. ¿Sí te has dado cuenta que estás tomando pulque? Gracias a Dios, hermano. O tío, padrino, vecino.
que insistas en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y la Biblia. Ten paciencia que el hermano va a aprender en la segunda, en la tercera, pero siempre con la palabra del Señor. Hermano, estás equivocado, acuérdate la palabra. Digo, cuando lo hacemos con un hermano, cuando lo hacemos con alguna otra persona, la palabra de Dios dice. Ciertamente no siempre vamos a llevar la Biblia para mostrarle, pero cuando usted dice la palabra de Dios dice, eso es doctrina. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y estas cosas están predestinadas o no tienen, primeramente por qué asombrarnos. Ya Dios nos lo había anticipado, pero Dios quiere que no nos vayamos a ir sobre ese mismo camino, aprendiendo mensajes equivocados, siguiendo hombres que la verdad no dan frutos. Dice el apóstol Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Oiga, hermano, es que mi vecina no tiene trabajo, tiene 3 hijos y pues yo quería ver si me apoyaban para llevarle una despensa. Vamos a orar, hermano. ¿Y de la despensa? ¿Dónde está la piedad? Amén, hermanos, esto es para la gloria de Dios. Si no es de mi bolsillo, que sea de lo que está la iglesia, pero vamos a hacerlo para gloria de Dios. Porque siempre hay dinero en una iglesia, amado hermano. Siempre. Siempre tiene que haber dinero en una iglesia. Porque si no, ¿de qué Dios estamos hablando? Cuando hay una necesidad, tiene que haber siempre con qué solventarla. Y cuánto más si el Señor es Señor. Nos decía la palabra, las riquezas de su gloria. Toda enseñanza debe ser dada y guiada por Jesucristo, recibida a través del Espíritu Santo y cimentada solo con la Biblia. No hay de otra, amado hermano. Toda enseñanza debe ser dada y guiada por Jesucristo, recibida a través del Espíritu Santo y cimentada solamente con la Biblia. No con un pasaje bíblico, con la Biblia. ¿Sí? ¿Cuándo nos podemos convertir en falsos maestros? Cuando olvidamos o cuando ignoramos esto que estamos viendo. Terminamos. Regrese a 1 de Timoteo 4. Con esta palabra le damos la gloria y las gracias a nuestro Señor y Dios poderoso Jesucristo. 1 de Timoteo, capítulo 4, del 13 al 16. Dice el Señor Jesucristo, dice el Espíritu Santo, habla hoy el Espíritu de Dios a tu vida, diciéndote, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Escucha el orden. 3 cosas. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que vean que eres un verdadero maestro, mensajero enviado por Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Con un verdadero y auténtico mensaje de parte de Dios vas a alcanzar no solamente tu salvación, sino también la salvación de aquellos que te oigan. A veces caemos en errores, amados hermanos, y brevemente se lo comento. Nos puso el Señor en 2 situaciones, y en una oramos por sanidad y Dios nos respondió, y de alguna manera pensamos que íbamos a implementar la misma técnica
para esta ocasión que estamos llevando, pero el Señor nos mostró que no era así. Oramos sanidad también por esta persona, pero le estamos dando a conocer al Dios santo y verdadero. Aparentemente eran dos casos de enfermedad, pero Dios trató uno de una manera y Dios está tratando otro de otra manera. Por eso le digo que es importante que no caigamos en ese error, ¿no? Así comenzó el Señor su palabra, diciéndonos: no sigan la carne. No pienses que porque a esta fue oración de sanidad, esta está enferma también del cuerpo, pero quiero sanar primero su alma con la palabra, que me conozca a mí, porque voy a sanar su casa, su familia. No implementemos las mismas técnicas, Señor. Esta es otra batalla. ¿Qué herramientas, qué armas, de qué manera vamos a ganar? Siempre poniendo a nuestro bendito Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que edifique nuestras vidas, para que también las vidas de aquellos con las que la compartamos puedan ser edificadas. Amén. Bendito Señor, poderoso Dios, eterno, santo y maravilloso Señor Jesucristo. Tú, Señor, que has dado esta palabra, tú la has puesto en el corazón y ahora, Señor, la has esparcido. Tú eres el buen pastor. Amén. Tú eres Señor, el que siembra la buena semilla, Padre. Por eso, Señor, antes de terminar este servicio, Señor Jesucristo, te pedimos unánimes de corazón, que así como está escrito en tu palabra, sea esta palabra en nuestra vida, que no caiga a tierra, antes, Señor, en que podamos convertirnos en falsos maestros, antes, Señor Jesucristo, que alguien pueda engañarnos y nosotros engañarnos, encomendamos a ti, para que nos guardes de estos males, Señor, para que nos libres de estos males, Padre bendito. Guarda tu bendita palabra en nuestro corazón. Ábrenos el entendimiento, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Amén. Gracias, Padre bendito, por toda la palabra que a lo largo de nuestra vida tú has hablado, porque por ella mucho ha cambiado en nuestra vida. Falta más, Señor. Falta más, pero no faltará tu santa palabra, bendito Padre. Y por ello te alabamos, y por ello te bendecimos. Amén. Y te damos gracias. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.